Bienvenidos una vez más a Tú, Yo y la Criminología, el podcast. Hoy sí es la segunda parte del caso de Dahmer. Nos quedamos en el otro capítulo con muchas cosas pendientes y pues vamos a abarcar ahorita todo lo que nos falta. Okay. Ya se llegó la hora para que complemente la información. Una vez más estoy con Natalia. Hola, Hola. Y pues estamos muy felices de esta continuación del capítulo. Sí. Vamos a irnos de lleno a lo sí, que todavía nos falta bastante. Sí, entonces. Nos falta mucho. Nos quedamos, dijimos que en el perfil geográfico, que es, pues bueno, vamos a abarcarlo en el caso de Dahmer. La mayor parte... Pero espera, bueno, para recapitular. Para hacer aquí una recapitulación y para que les refresquemos un poquito, ¿cuáles fueron entonces los que ya habíamos mencionado? Ok. Fue el perfil, bueno, las características psicológicas, que ya dijimos que fue que encuadraba con una personalidad evasiva, con el trastorno de personalidad límite y la sociopatía. Era sociópata y algunos rasgos de personalidad, como que era asocial, que era antisocial. Ok, sí, eso va relacionado a la personalidad. A la personalidad. Igual mencionamos un poco de la parte social, un poco de la parte económica, y entonces ahora sí ya vamos a abarcar la parte geográfica. Ok, ahora sí. Pues bueno, la mayor parte de los asesinatos de Dahmer pues se realizaron en Wisconsin, en Milwaukee, por eso se le nombró el monstruo de Milwaukee, porque pues ya, los últimos fueron ahí. Y en esta parte geográfica pues sabemos que en esa época de 1971 al 91, del 78 al 91, pues se estaba viviendo pues una cuestión de racismo en Estados Unidos, y él vivía en una zona, como ya lo habíamos comentado por su situación económica, pues en una zona donde vivían personas con bajos recursos, que igual comentábamos que podría ser que vivía ahí por algún tipo de apoyo, no nos consta, pero puede ser por la zona en la que vivía. La mayoría de sus vecinos pues tenían la misma situación económica y en donde él se relacionaba socialmente o vivía, pues sí había mucha comunidad de personas de color, por ejemplo. Igualmente en la zona en la que él cometía, más bien recolectaba a sus víctimas o atraía a sus víctimas, pues era una zona, más bien era un lugar en donde eran bares gay, ¿no? Entonces creo que también eso influye mucho en la zona geográfica. Y aquí tenemos dos factores, ¿no? O sea, bueno, para que los hicieran como grupos vulnerables, que era la parte de la discriminación o el racismo, y la parte de, pues, que eran personas de diferente raza. No, me refiero a los gustos. ¿Se me fue la palabra? O sea, la parte de que... Sí, ahorita. Bueno, de que le gustaban gustos sexuales diferentes, exactamente, ¿no? Entonces aquí ya tenemos dos características que influían bastante. Creo que también en algunas, bueno, características también de las víctimas ahorita hablamos, pero creo que también tiene que ver mucho pues con la edad, ¿no? De las personas que iban ahí, por ejemplo. Sí. Muy bien. Ok, pero eso ahorita lo abarcamos en la parte de las víctimas. Ok, entonces en la parte sí, tenemos estos factores que los hacían, sí, de por sí, un grupo vulnerable con una sola característica, ¿no? Y ahora con dos, entonces esa también es una parte que yo creo que influye bastante, ¿no? Perdón, ahora sí. Sí, también la parte geográfica tiene que ver con, por ejemplo, la seguridad. Que obviamente ese tipo de lugares, ese tipo de barrios, por así llamarlo, pues no tienen como mucha presencia policíaca, como lo comentábamos en el otro capítulo, pues no les ponían como mucha atención a estos por supuesto, grupos, por ser grupos vulnerables, por donde estaba la zona. A lo mejor era zona peligrosa y entonces pues no querían involucrarse, ¿no? Sí, por el tipo de personas que vivían y el peligro que podían correr. Creo que eso también influye mucho. Incluso cuando se habla de la persona que pudo sobrevivir,
pues en realidad no le querían hacer caso por la zona precisamente. Sí, ¿no? exactamente. No, e incluso, ¿sabes qué? Por ejemplo, cuando droga al niño, que la vecina le dice como, es que es un niño, y los policías, o sea, no lo creen, ¿no? O sea, es como, sí, bueno, nos está diciendo que es su pareja y ¿qué podemos hacer? Ajá, sí, ¿no? sí, creo que eso influye mucho. Y, por ejemplo, en criminología nosotros manejamos esta teoría de las ventanas rotas, Ajá, ¿no? exactamente. Cae mucho en esta parte. Este tipo de barrios, pues dices, hay mucha gente de este tipo de grupos, no me voy a meter ahí porque es peligroso. Sí, claro. ¿Qué hubiese Sí, una hecho? segregación completamente, ¿no? Sí, porque en otro ámbito pues se hubieran tomado otras acciones que no se tomaron Por en supuesto. ese momento. Sí, y mira, aquí por ejemplo algo bien importante, que yo creo que ya nos hace como el circulito completo, o sea, de lo psicológico nos brincamos a la parte de la personalidad a lo socioeconómico, y de lo socioeconómico a lo geográfico, y aquí de lo geográfico nos vamos a brincar un poco a la parte física, que yo creo que es algo bien importante, y ya te digo, con esto cerramos como que el ciclo, porque por ejemplo, si te das cuenta, Dahmer era una persona físicamente atractiva, o sea, una persona de tez blanca, alto, pues con cierto, rubio, ¿no? O sea, con ciertas características, pues fisiológicas que lo favorecían, ¿no? A lo mejor era una persona atlética, o sea, tenía como ese cuerpo, pues, corpulento, ¿no? O sea, bueno, así lo mostraron en la serie y también las fotos que hay de él, ¿no? O sea, se ve que era una persona físicamente atractiva. Entonces, el que brincaba en estas zonas era Dahmer. Sí. O sea, difícilmente iban a ejercer esta presión o interceptarlo de alguna forma, pues porque digamos que siempre se ha velado por los derechos de las personas blancas, ¿no? Entonces difícilmente iban a hacer algo contra él, pues porque él era el que estaba sobresaliendo de esta zona económica, pues vulnerable, de estos grupos vulnerables, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en la parte física, tenía muchos factores a su favor. Entonces esto también fueron circunstancias o características que le permitieron seguir haciendo lo que hacía. Porque si lo hubieran detenido desde el momento en el que la vecina lo acusa de estar saliendo con este niño, o sea, que la vecina les decía a los policías, es un menor de edad, ¿no? Sí. O sea, si desde ese momento hubieran ejercido los policías presión o lo hubieran detenido, hubieran investigado un poco más, sí, pues la historia hubiera cambiado, pero este tipo de características físicas lo favorecían muchísimo, y creo que aquí va relacionado hacia la parte de las víctimas, ¿no? Para entrar finalmente en toda esta relación que se va dando. Y mira, aquí algo bien importante, cómo se va dando la cadenita, ¿no? Sí. O sea, cómo se va formando cada eslabón con cada circunstancia en específico que va a ejercer o que va a formar pues toda esta parte del modus operandi, de cómo se relacionaba con las demás personas y ese tipo de características, ¿no? Sí. Entonces, aquí por ejemplo no sé si tienes algo como que destacar de lo físico, o ya podríamos como avanzar hacia la parte de cómo se relaciona lo físico hacia la parte de las víctimas. Sí, yo creo que ya nos vamos a la parte de las víctimas. Ok, muy bien. Y fíjense que algo bien importante es que muchas personas estaban como ofendidas por la parte de las víctimas, ¿no? O sea, que al mostrar esta serie se le estaba dando como la prioridad al victimario y se estaba dejando un poco el lado de las víctimas, ¿no? Obviamente ahorita que ya está toda esta onda de que el Black Lives Matter y todo eso, que ya se está buscando un poco más de ejercer toda esta parte de los derechos hacia las personas de color, que se estén quitando como estos estereotipos de la parte de la discriminación, pues por eso a muchas personas les brincó. Pero debemos entender algo, y obviamente con todo el respeto que siempre se da hacia las víctimas, hacia las familias de las víctimas y todos los que pudieron haber estado vinculados o relacionados, en este caso nosotras creemos o consideramos que la parte de las víctimas se daba por la atracción física en específico de las víctimas hacia Dahmer. O sea, no era tanto
que Dahmer tuviera un grupo en específico de características particulares hacia las víctimas. O sea, no es que a él le gustaran personas de color. No. Simplemente era que era el grupo vulnerable o era el grupo que en el momento de que él estaba logrando esta seducción y este como cortejo, podemos decirlo, en los bares, estas personas eran las que se sentían atraídas hacia él y por eso se daba la conexión con las víctimas, porque había una atracción de la víctima hacia Dahmer. Y era justo por la parte física, porque él sobresalía de todo este vínculo, de todo este círculo, ¿no? Sí, exacto, porque en realidad la mayoría de las personas, de sus víctimas eran de color, pero no todas, exactamente. Sí. Y además, pues sí, realmente él no, como lo platicamos en el episodio anterior, él iba a ese lugar específico porque sabía que había personas vulnerables, exacto, más no porque sabía que había personas de color. No iba precisamente por una en específico, sino con la que cayera. Claro. Era como su modus operandi, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar ahorita. Posteriormente. Sí, por supuesto. Entonces, aquí yo creo que sí es muy importante recalcar y hacer mención que no era tanto que él eligiera a las víctimas con ciertas características, sino más bien él elegía el entorno en donde podría llegar a encontrar a alguien, ¿no? A una víctima, justamente a una presa, pero no era como tal que estableciera un parámetro de características hacia la víctima, ¿no? Exacto. Entonces aquí, por ejemplo, eso sí lo queremos dejar muy en claro, porque no era tanto que buscara personas de color. Se daba la relación, o sea, ahí sí había como una relación de casualidad. Sí, de oportunidad. ¿no? De oportunidad también, ¿no? Y aparte también, pues que eran bares gays. También hay que entender esta parte de la relación que se daba más bien hacia lo sexoafectivo, antes que no es lo mismo que vayas a un café y que realmente vayas a concretar una cita, a que se dé esta parte de lo sexual. Exacto. Porque aparte te digo, era una persona físicamente atractiva, entonces eso le daba también posibilidades para que la gente cayera un poco más rápido, porque a pesar de que no era como tal para engancharlos hacia la parte de la relación, por ejemplo, de una relación ya sea sexual o afectiva, de amistad, pues se daba por la parte de las fotografías. O sea, se daba también esta parte del engaño y obviamente, pues, como lo veían físicamente, pues, no dudaban de este perfil. Sí, aparte no creían. No creían. Es que iba a decir no creyeron, pero sí, no creían que él les iba a hacer daño. Sí, por supuesto. Por precisamente las cuestiones físicas. Y también por parte de la personalidad, porque volvemos a la parte en la que era introvertido. ¿No? Sí. Entonces, se mostraba muy, muy sutil, muy tranquilo, muy sumiso, que también eso les daba confianza a las víctimas. O sea, de verdad era una persona que, aunque tenía una personalidad introvertida, generaba este estado de vulnerabilidad muy pronto hacia la víctima. Sí, está bien fuerte. Sí, pues creo que de la parte física sería todo. Sí, sí, yo creo que sí. Yo sí quería como ser muy puntual en esa parte de la relación hacia la víctima. Sí, porque sí hubo mucho. Pues creían que a lo mejor era un criminal racista. Exactamente. Y no es así. Creo que era más la oportunidad que se le daba, era el círculo, todo lo que ya dijimos de la parte geográfica que le ayudaba mucho y la parte socioeconómica también. Perfecto. Entonces, creo que va más para allá. Entonces, y ahora sí ya vamos a lo bueno. Sí, a la parte pues que todos esperaban, la parte criminológica. Ahora sí vamos a abarcar la parte criminológica. Comenzaríamos con el modus operandi. Todos hemos escuchado esta palabra del modus operandi, que es lo que todo lo que realiza el criminal antes, durante y después del hecho, para poder pues encuadrar cómo es que llegaba a matar. Entonces, lo habíamos platicado, creo que lo que él realizaba, y lo platicamos en el episodio pasado, no era una persona que organizara
con cronómetro y con una agenda cómo es que lo iba a realizar, porque era realmente desorganizado la mayor parte del tiempo. Entonces, lo que él hacía pues era cuando él sentía esta necesidad de estar con alguien, salía a los bares cercanos, bares gay, casi, bueno, en la mayoría pues era el mismo, iba a ese lugar y pues estaba como primero en la fiesta, estaba él tomando solo, prácticamente siempre estaba solo hasta que pues por el ambiente que era, como lo decías, buscaba una relación, ¿no? Ajá, digamos que una compañía en ese momento era lo que él buscaba, lo seducía con la parte física, que ya hablamos, pues obviamente con su perfil físico y además también, pues creo que llama mucho la atención la parte de que era introvertido. Casi todas sus víctimas del bar se acercaban a él primero, a que él fuera a hablarles en varias ocasiones, sí, pero la mayoría pues ellas se acercaban, ¿no? A hacerle como plática porque estaba solo, o él les invitaba un trago o al revés, entonces era como este ambiente en el que él se relacionaba que enganchaba a sus víctimas. Un gancho pues era primero la parte física, después lo que él hacía pues era contarles la parte de la fotografía, que igual a ellos les interesaba porque pues al estar en bares gays esa parte de lo físico y la vanidad creo que sobresale mucho. Ajá, y bueno, aquí por ejemplo algo, perdóname, ya te interrumpí. No. Algo también aquí era que les ofrecía dinero. Ajá, bueno, sí, también les ofrecía dinero. O sea, no nada más era como, te voy a tomar fotografías, sino te voy a pagar. Ajá. Entonces, obviamente eso lo hacía doblemente atractivo. Sí, obvio. Estamos hablando de la zona geográfica también, en donde se desarrollaban. Entonces, la parte económica, que a lo mejor él tampoco tenía, pero tenía esa facultad de decirte, ay, te voy a dar, pues era su gancho. Igualmente con el chico que encuentra fuera de la tienda, por ejemplo, que igualmente le ofrece, pues a lo mejor no dinero, pero bebida, lo que él necesitaba en ese momento. Sí, cubría esa necesidad. Ajá, exacto, él buscaba cubrir esas necesidades, engancharlos con esas cosas, para posteriormente pues llevarlos a su departamento, que era pues su lugar de los hechos, ¿no? Él los llevaba ahí, pero aquí quiero hablar de algo que más adelante vamos a desarrollar bien, pues él los llevaba como un tipo de compañía, quería compañía en ese momento, quería sentir esta relación humana, esta cercanía con alguien más. Sin embargo, cuando las personas se dan cuenta del entorno, del lugar donde él vivía, que en la serie lo puntualizan mucho como que los distraía con una pecera para que no se dieran cuenta de dónde vivía, porque realmente su departamento, como lo ven en la serie y en algunas fotografías, pues era un desastre. O sea, en realidad era como, olía mal en primera, ¿no? Porque ahorita vamos a platicar de las cuestiones que tenía en su departamento, pero también pues era una persona que vivía solo, era una persona que no tenía como pues el ser hogareño que lo comentábamos, ¿no? Entonces los distraía con la pecera para posteriormente pues incitarlos a quitarse la ropa para las fotografías y pues ya cuando estaban en la parte de las fotografías él sacaba pues su verdadera cara, ¿no? Realmente... A lo que realmente los había llevado. A lo que realmente los había llevado, que era pues esta cuestión de tener, de posesión de ellos. Sí, él quería realmente poseerlos, tenerlos con él para siempre y no dejarlos ir. Entonces, al ver este tipo de situaciones, incluso algunos pues les cierran la puerta, los como que aquí quédate y no te muevas porque pues, prácticamente ya eres mío y pues estas personas se asustaban. Creo que con la última víctima fue cuando le muestra algunas imágenes en la televisión de su película favorita, que era El Exorcista. Entonces es cuando más se asusta esta persona. Con las otras pues fue el gancho de las fotografías y las víctimas obviamente querían huir en ese momento porque se daban cuenta que ni les iba a pagar ni les iba a tomar fotos, porque lo que él quería era otra cosa. Entonces
al querer huir las víctimas, pues se desata este sentimiento de ira, de enojo, justo ahí, que platicábamos en el episodio pasado, que justamente salía en ese momento que sabía que sus víctimas se iban, que no se iban a quedar con él para siempre, y entonces es ahí donde él sacaba esta violencia y las agredía y las mataba. Sí. Entonces, como lo platicábamos, no era algo planeado, se iba dando conforme la víctima reaccionara. Sin embargo, pues siempre llegaba a esta parte de asesinarlas, porque las personas no querían estar ahí con él, ¿no? A excepción del chico que quería convertir pues en zombie. Ajá, que le iba a hacer la lobotomía, que fue como que un poquito más de tiempo, pero al final de cuentas terminó haciendo sí, lo mismo. Entonces, ese era su modo de atraer a las víctimas, de ya pues asesinarlas, y después del acto pues qué hacía con un cuerpo en un departamento, sí, por supuesto, cómo lo sacaba del edificio. Lo que él decidía hacer y que aprendió desde niño era pues lo de la taxonomía, ¿no? Taxidermia. Taxidermia. Ok, taxidermia. Entonces los desmembraba, que era como sí, lo que había aprendido, al final de cuentas. Y tenía un barril de químicos donde metía los restos óseos para poder deshacerlos. También se comenta que pues en algunas ocasiones realizó canibalismo por las víctimas, y aparte se quedaba con trofeos de cuerpo, partes del cuerpo de la víctima, y los metía a su refrigerador. Entonces, de esa forma se deshacía del cuerpo, por eso su departamento olía horrible. Claro. Por eso pues tanto desorden en su casa, porque incluso tenía los cráneos como ahí de adorno. Sí, por supuesto. En su cuarto. Entonces, y aquí en esta parte reforzamos el aspecto en el que era desorganizado. Porque si hubiera sido una persona que hubiera sido organizada y que, bueno, solo voy a dar un paréntesis rápido. Sí. Para después de explicarles esta parte, que si realmente la finalidad siempre hubiera sido matar, o sea, como o sea, causa-efecto, ¿me explico? Sí. Hubiese tenido otros elementos, ¿no? Pero en este caso, como era una persona desorganizada y el hecho de matarlos se daba como un extra, como un impulso de no poder conservarlos, de que no se podía quedar con ellos. Por eso se da toda esta cuestión de que pues, su casa siempre era un desastre. Y muchas de las víctimas se dieron cuenta pues por el olor que existía. O sea, vamos a ser realistas, y el cuerpo en descomposición es una cosa que no se puede ocultar, o difícilmente se puede ocultar. Sí. Entonces, obviamente esto pues también daba indicios para que las víctimas pues también pudieran darse cuenta. Sí, creo que, bueno, en cuestión del modo como él lo hacía, era eso, ¿no? Como lo decimos, pues algo planeado así como tal no existía, solo se daba por la oportunidad. Y pues bueno, hablamos ya de las víctimas, hablamos de él un poquito de su trasfondo, pero ¿por qué realizaba estos hechos? Creo que nos vamos a pasar al móvil. El móvil en criminología lo conocemos como aquello de naturaleza interna que motiva al sujeto a cometer la conducta. Aquí, bueno, me gustaría que fueras como un poco más específica, porque cuando hicimos cuando hicimos las preguntas en Instagram, muchas personas se quedaron con la duda de qué era el móvil. Ok, bueno, esta definición yo se las di de un autor que es Luis Rodríguez Manzanera, pero en pocas palabras, el móvil pues es este sentimiento que te motiva a realizar una conducta. Lo manejamos nosotros como una sola palabra, un solo sentimiento que te motiva. ¿Qué quiere decir? Puede ser, por ejemplo, una persona que... un crimen pasional, por ejemplo, el móvil sería el odio, el resentimiento, el dolor que tú estás sintiendo por lo que te están haciendo o por lo que viste. Entonces es lo que te motiva, este sentimiento. Un único sentimiento. Un único sentimiento, que a lo mejor está como muy controversial esto de que solo pueda ser uno, ¿no? Pero
lo manejamos como que el sentimiento más fuerte. Ok, el que destaca más. Ajá, el que destaca Por ejemplo, más. se me ocurre, en un crimen pasional, los celos podrían ser, los celos. si es algo que predomina, podría ser este móvil, ¿no? O sea, un crimen pasional, su móvil podría llegar a ser los celos, ¿no? Ajá, ok. Exacto. Entonces, hablamos de eso, porque muchos sí en las preguntas de Instagram, como que decían que puede ser esto, o nos daban una explicación muy larga del móvil, pero en realidad... O lo estaban confundiendo con otra cosa también. Con otra cosa. No recuerdo con qué lo confundieron, pero... con el modus operandi, ¿no? Creo. Con el modus operandi, de cómo se realiza. Ajá, exactamente. No tiene eso. No tiene nada que ver. El móvil es esto este sentimiento que te motiva a realizar la conducta. Ese sí puede ser más como tu causa-efecto, ¿no? Ajá, sí. O sea, ¿cuál es lo que estás cometiendo y el sentimiento o la acción luego que se ejerce, ¿no? Que provoca. Sí puede ser de esa forma, y nosotros consideramos o llegamos a la conclusión de que el móvil que motivaba a Dahmer a hacer esta parte pues era el abandono, ¿no? Él tenía este sentimiento de pues abandono, nunca tuvo este refuerzo de la familia, de tener un apoyo, de alguien con quien llorar, a quien contarle sus cosas. Exacto. Él no tenía este antecedente, entonces lo que motivaba que él fuera a buscar a alguien era este sentimiento de abandono. Sin embargo, pues al no poder poseer estas personas, al no poder quedarse con ellas, pues llegaba a... Sí, posteriormente ya se daba. Sí. No era una situación, como lo comentamos, de racismo, no era porque odiara a las personas, porque también se comentaba mucho que porque eran gays, ¿no? Pero pues él también se declaró homosexual. Homosexual, entonces no había como que este sentimiento de... Sí, de odio. De odio, de alguna cuestión ya muy marcada, sino consideramos que es esta parte del abandono, el móvil. Ok, sí, bueno, aquí cabe señalar o destacar que en esta parte de que tú estás mencionando relacionado al móvil, yo creo que tiene que ver también con la parte del apego. O sea, yo más bien vincularía la parte del apego porque él deseaba tanto esta cercanía con la persona que eso, o sea, no deseaba tanto el hecho de matarlos. ¿Me explico? O sea, no era como que él estuviera obsesionado con la parte de la matanza, de culminar con la vida de la persona, sino más bien era tanta su necesidad de afecto y de apego que el móvil lo que generaba era que sentía tanta la necesidad de pertenencia que pues, los terminaba matando porque ellos no querían quedarse. O sea, era como, ¿sabes qué? No te vayas. ¿Y cómo voy a hacer que no te vayas? Pues te mato. Y esa es otra parte a la que vamos, ¿no? Creo que del móvil, espero pues se haya quedado claro, si no también coméntenlo. Pero hay algo también que destacar. Pensé que ibas a decir descartar. No, destacar dentro de esta parte del perfil criminológico, que es la firma del criminal. Muchos asesinos en general, o también pues otro tipo de criminales, pues dejan una firma en la escena del crimen. A veces es consciente y a veces es inconscientemente que la dejan. La firma, según un autor que se llama Keppel, pues es esta impronta psicológica y personal que deja el sujeto en la escena del crimen. En pocas palabras, es algo que tú puedes dejar, como lo decía, inconscientemente o conscientemente, ya sea en el cuerpo de la víctima o en la escena del crimen, que no tiene que ver con un objeto, sino con algo, un sentimiento, ¿no? Tú vas a dejar ese sentimiento en la escena del crimen o en tu víctima. En este caso hablamos de que el móvil de Dahmer pues era esta parte del apego, quería quedarse con las personas, y al ver que ya las había matado, ¿qué hacía? Les mutilaba partes de sus cuerpos como la cabeza, algunos otros
partes de su cuerpo y las metía a su congelador como trofeos. ¿Qué quiere decir? Y yo hace rato lo estaba pensando, el congelador, o bueno, el refrigerador, era una parte de decir, los mantengo vivos aquí conmigo. Exactamente. No es, la carne pues tarda más en descomponerse dentro del refrigerador, entonces su firma era, yo los quiero, están aquí. Y los mutilaba, todos les quitaba una parte y a otras partes se las comía, y creo que también esa era la firma, esa impronta psicológica, ese sentimiento que quería dejar ver hacia todos, que ya después se dieron cuenta, ¿no? Pero en ese momento yo creo que lo hacía inconscientemente. Okay. No fue como tan consciente de te vas a quedar aquí conmigo. Ajá, sí, claro. Sino fue una parte de decir, a ver, esta parte de ti está aquí. Ajá, está conmigo. Está conmigo. ¿No? Y yo, por ejemplo, lo mencionaba hace hace un tiempo con Itzel, en la parte, por ejemplo, que la relacionábamos con el del perfume, ¿no? Que el del perfume era exactamente lo mismo. No era tanto la necesidad de querer matarlos, sino la necesidad de querer conservar la esencia de la persona, que creía que de esta forma se iba a poder quedar con eso, cuando al final de cuentas ya sabemos que terminando con la vida de la persona ya se acabó. Se acaba todo. Entonces, esta parte de Dahmer era justamente, y aquí relacionamos el móvil, la firma, ¿y qué otra cosa dijimos? El trofeo. Ajá. Por todo un mismo sentimiento que era el apego. Exacto. O sea, tenía tan marcado el abandono que lo único que él deseaba en este momento era la conservación de esa persona. O sea, el hecho de decir, ya te conseguí, quiero que te quedes conmigo, o sea, necesito que te quedes conmigo. Entonces, por eso se da todo este circulito de te consigo y voy a buscar los elementos para poder quedarme contigo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es que cómo había partes que sí disolvía el nacido y había otras que se quedaba con ellas. Sí. O sea, aquí lo tenía muy marcado, porque el hecho, si él hubiera querido, si su fin siempre hubiera sido el hecho de querer matarlos, se deshace de ellos por completo y los deja en el ácido a lo mejor. Pero esta parte de querer conservar ciertas partes de las personas, por ejemplo, en las investigaciones dicen que lo que más había o lo que más predominaba eran cabezas y corazones. Sí. Y todo lo demás era lo que encontraban ya disuelto en el ácido. Y aquí algo bien importante que también quería hacer mención es, por ejemplo, la parte del primer asesinato. O sea, si te das cuenta, en el primer asesinato que él comete, es ahí cuando conserva la cabeza. Es la primera cabeza que conserva. Entonces ahí estamos hablando de que ya tenía muy marcada esta parte del apego, y esto nos pudo haber dado pauta para saber posteriormente cómo iba a irse desenvolviendo, ¿no? Creando, ¿no? Su propio modus operandi. Sí, exactamente, su modus operandi. Entonces aquí esto es bien importante. Espero que les haya quedado un poco más claro la parte de lo del móvil. Igual, pues si tienen alguna duda nos pueden escribir. Que era esta correlación del abandono y el apego, ¿no? O sea, no justamente uno, es una interrelación que se da. O sea, era tanta su necesidad de apego por la parte del abandono que sufrió, que esto fortaleció este hecho. Sí, eso era lo que pues lo motivaba, ¿no? Lo llevaba a salir a buscar a alguien. Exactamente. No para matarlo, sino solo salir a buscar esta compañía. Y creo que al final siento que él ya sabía inconscientemente que nos iban a quedar. Sí, por supuesto. No, y aparte, o sea, volvemos a la parte en la que era una persona introvertida. O sea, no tenía manera de cómo relacionarse. Porque si en algún momento determinado él hubiera tenido un factor para que esas personas realmente se quedaran con él, o sea, una manera positiva para que estas personas se quedaran con él, la historia hubiera sido a lo mejor un poco diferente. Por ejemplo, el caso del chico con el que sale más veces, el que era sordomudo. O sea,
se da una conexión con él por el hecho de que siente empatía, o sea, siente que hace como esta conexión. Y es por eso que en ese tiempo deja de matar, si te das cuenta. Sí, o sea, porque tenía la compañía. Exactamente, obtiene esa parte del apego, esa parte de la compañía que tanto estaba buscando, pero porque se da ahí una conexión de que él encuentra en esta persona como cierto parecido, ¿no? O sea, la discriminación que también ha vivido el otro, los problemas a los que se enfrenta. O sea, cuando empieza a platicar con él, recordemos que lo que nos atrae en la otra persona es algo que vemos en nosotros. Entonces, cuando empieza a relacionarse con él, se da pues por esta onda también de que le llama la atención rasgos de personalidad muy definidos que ve, o sea, de él en la otra persona, reflejados, ¿no? Sí. Entonces, por eso se da como este tiempo de este lapso, pues porque empieza a salir con él, empieza a vincularse de una manera, pues digamos, afectivo-positiva. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y es ahí cuando se detiene un poquito y empieza a salir con él. Con él, ¿no? Hasta que pues ya otra vez todo que volver a hacerlo, ¿no? Sí, y también quiero mencionar que sí fue bastante tiempo. ¿Sí? ¿No? Yo no supe cuánto tiempo fue en específico. No, o sea, el tiempo en el que estuvo matando. Ah, ok, sí. Pensé que el tiempo en el que estaba saliendo con este chico. No, el tiempo que estuvo matando. Sí, fue bastante. Sí, digo, fueron 17 víctimas. O sea, ya sé que es un número bastante considerable, pero pues sí fue suficiente tiempo. Sí, fue suficiente tiempo. Y bueno, hay que destacar que pues es un asesino serial, ¿no? Que una característica es que matan, tienen un periodo de enfriamiento y otra vez. Entonces, por eso el periodo como tan largo. Sí, por supuesto. Porque pues hay otros asesinos que en poquito tiempo, pues... ¿Cuántas personas? ¿no? Entonces, sí, claro. Sí hay que destacar esto, que no era como, pues, su finalidad, ¿no? Sin embargo, pues desafortunadamente pasó por esto. Ahora, otra parte que quisiera mencionar, que muchos también lo comentamos en las historias de Instagram, en las preguntas, que era cuál era el origen o cuál es el origen de su conducta, que es pues lo que hacemos los criminólogos, ¿no? Buscar este origen para poder prevenir. El origen de la conducta, creo que ya les hablamos intermitentemente de su vida, pero hay que ver, hay muchos factores, creo que no nada más es uno, hay muchas causas y factores que lo llevan a cometer, pero ¿cuál sería uno que en realidad, si no existiera, todo se hubiese detenido? Yo creo, y volvemos a lo mismo de otros capítulos, una parte básica e importante es la mamá, ¿no? A lo mejor... Sí, el vínculo. El vínculo que debió tener con su mamá. También pues no podemos echarle la culpa completamente a la mamá, porque la mamá tenía una cuestión mental. Una cuestión mental que tampoco obviamente pues ella podía controlar. Sí se medicaba y por la medicación pues no tenía tiempo, ella se la pasaba básicamente durmiendo, ¿no? Entonces no podemos como decir, la mamá tuvo la culpa completamente, porque como lo decíamos, es una cadena de muchas causas que lo llevaron a todo esto, pero creo que sí, una parte importante en el origen es la situación. Sí, esta parte del primer vínculo, o sea, lo hablábamos en el episodio pasado, ¿no? O sea, la parte de cómo los papás tienen un papel fundamental para que los hijos tengan cierto tipo de comportamientos, ¿no? O sea, no estamos diciendo que todos los que sufren de abandono o todos los que sufren ciertas características se van a convertir en criminales o en asesinos seriales, o sea, no estamos diciendo eso, sino que todo esto influye de cierta forma y obviamente se favorecen más, o sea, tienen un poquito más de influencia si no se abarca bien desde esa edad, ¿no? Desde lo temprano, digámoslo así. Entonces, aquí, por ejemplo, la parte familiar, yo creo que es algo
que quedó muy marcado. Sí. O sea, para la parte de la causa o de lo que lo originó, yo creo que el factor familiar es algo bien importante en el caso de Dahmer en específico. Sí, y también como lo decías, aquí en la criminología no hay generalización. Cada caso es específico, sí, por supuesto. independiente. Es fenómeno, es fenomenológico. Ajá. Es que se me fue la otra palabra que iba a decir, o sea que sí, pues es de carácter fenomenológico. Sí, entonces siento sí que la familia un papel importante, sin embargo todo se fue reforzando con muchas otras cosas de su vida, porque como lo decías, no todos los que sufren abandono van a llegar a lo mismo, fueron muchas otras causas y factores que lo orillaron, ¿no? Entonces creo que sí hay que hacer hincapié en esto. La familia es muy importante, siempre se los decimos, esta red de apoyo desde el inicio, pues puede detener ahí muchas cosas, ¿no? Que sean en este caso sociales. Ya si hablamos de causas biológicas, pues ya sería otra cosa, pero en el caso de Dahmer creo que sí fue la causa familiar y todo lo social que lo fortaleció a lo largo de su vida. Sí, por ejemplo, leía una de las preguntas en la cajita de respuestas de las historias de Instagram y decían, ¿nació o se hizo? ¿No? O sea, aquí hay que tener en cuenta que puedes tener ciertos factores que te predisponen, pero siempre tu entorno te puede llegar a fortalecer o, pues, obviamente a que, ¿cómo se puede decir? Que lo declines, ¿no? Sí, que detone todo, ¿no? Ajá, o sea, o que lo detone o que como que lo abandone. Entonces, en este caso, fue una circunstancia social, bueno, más bien fue una circunstancia de la infancia, o sea, no nació siendo un criminal. Se da por la parte familiar, un factor muy importante que es lo de la parte de la taxidermia, yo creo, y ya después de ahí, pues, todo el entorno y todo el medio lo va fortaleciendo, ¿no? Sí, fue, como tú dices, no es causa-efecto, es toda una serie. Entonces, no nace, se hace, ¿no? Sí, también hay que hacer, bueno, quiero hacer hincapié en que son muy pocas las personas que nacen ya estando predispuestas a. La mayor parte de los criminales se hacen. Y ahí pues también otro paréntesis, como sociedad sí debemos estar muy atentos a lo que hacemos, a lo que creamos, a lo que decimos. Sí, y mira, aquí algo que me gustaría hacer mención, que lógicamente no lo saben, algunas personas no lo saben pues porque no es su ámbito de estudio, ¿no? Pero por ejemplo, aquí en este caso, cuando dicen nace o se hace, tú acabas de mencionar algo bien importante. Es muy bajo el porcentaje de personas que nacen con esta predisposición, pero no significa que, ¿sabes qué? Esta persona ya viene determinada con un perfil criminal que lo va a orillar a cometer ciertas conductas. O sea, analicemos que son varios factores que van a propiciar esto. O sea, tiene que ver lo psicológico, la personalidad, todo este tipo de cuestiones. Entonces, algunos criminales que nacen, pues son a lo mejor por algún tipo de trastorno, por ejemplo. Y ahí ya estamos vinculando algo psicológico, no tanto algo que digas, ay, ya nació criminal y ya se va a dedicar a matar. O sea, puede tener a lo mejor algún tipo de trastorno que después, si no se atiende a tiempo, se va fortaleciendo y que a lo mejor puede llegar a un punto en el que sea proclive para cometer esta conducta, pero no significa que porque nazca con un trastorno, en automático va a convertirse en un criminal. ¿Me explico? Entonces, volvemos a lo mismo. Es la serie de factores que te van a influenciar para que puedas llegar a cometer este tipo de conductas, ¿no? Entonces, eso sí es bien importante, hacer mención. Hacer mención de eso. La separación de los que nacen y los que se hacen, ¿no? Supuestamente. Sí, exacto. Entonces, ¿algo más que quieras agregar en la parte criminológica? Pues creo que no, ya mencionamos como lo más importante, esta parte del modus operandi, ya sabemos cómo era el actuar, creo que a todos nos quedó como más claro. Esperemos que también la parte del móvil y todo eso haya quedado pues bien
bien establecido ahí las características, pero algo, yo quiero, a lo mejor me voy a quemar un poco, pero yo sí quiero decirles o exponer mi punto de vista en específico, o sea, yo considero que el fin de él nunca fue matar. O sea, porque por ejemplo es que dicen, es que fue un monstruo y todo lo que hizo, y muchas personas, te digo, que estaban como muy ofendidas, pues porque se había sacado a la luz esto que había, todo lo que aconteció, ¿no? O sea, que Netflix haya tomado la iniciativa de hacer una serie para exponer su vida, pues puede llegar a ser como controversial, ¿no? O sea, como hasta cierto punto, pues enaltecerlo o algo así, ¿no? Pero yo creo que sí, ya cuando haces el análisis desde toda la causa, o sea, todos los factores que intervinieron, yo sí creo que no estaba relacionado a la parte de que estaba obsesionado con matar. Sí, o sea, yo sí quiero dejar muy en claro eso. O sea, se da como una consecuencia de otras cosas, pero no como tal que él fuera súper obsesivo por querer matar. Lógicamente sí se dan como estos actos, no sé, de canibalismo, pues porque sí, de acuerdo con algunos testimonios y hasta del propio Dahmer, pues sí decía que se comía como a sus víctimas, e incluso se menciona que cometía actos de necrofilia. O sea, entonces, pues yo creo que eso es como de lo más importante a destacar. Igual, pues, no sé, a lo mejor alguien puede tener un punto de vista diferente al mío, pero yo sí creo que no era el fin último o su objetivo principal no era como esta parte de matarlos. Sí, creo que sin embargo pues fueron como fueron 17 víctimas. Sí, ¿no? Claro, sí. Entonces sí, no era su fin, pero creo que tantas veces. No es que, o sea, sí, no era el fin matarlas, sin embargo, ya sabía qué hacer si lo abandonaban. Claro, era una respuesta ya. Era una respuesta para poder tenerlos, como lo decíamos, con él, aunque sea en el refri, ¿sí me entiendes? Sí, claro. O sea, ya era como, ya sabía, es una... Sí, la conservación. De aprendizaje, ¿no? Por eso es que mucha gente dijo, es que tantas víctimas y como la mayoría eran menores, pues era como, ¿por qué? ¿No? Sin embargo, también creo que la sociedad a veces o satanizamos mucho a alguien o lo enaltecemos mucho. Lo platicamos igual en otro episodio, en Halloween, fue mucha gente que se quería disfrazar de él. Claro. Hasta Amazon, ay, ya dije Amazon. No fue Amazon. No fue Mercado. ¿eBay? eBay prohibió eBay. la venta de su disfraz, ¿no? Creo que muchas personas lo enaltecieron, muchas otras lo satanizaron y muchas otras como que lo justificaban, ¿no? Hay muchos puntos de vista, pero hay que verlo y creo que la finalidad de hacer este capítulo era precisamente eso, que conocieran cuál es el origen, qué fue lo que pasó. O lo orilló. ¿Qué fue lo que lo orilló? Para tampoco creerlo un santo, tampoco creerlo el peor monstruo del mundo, a pesar de lo que hizo, obviamente no dejamos fuera que obviamente es una conducta antisocial que no debe estar pasando. Y que daña a muchas personas, ¿no? Muchas personas, pero sí que ustedes conocieran, ¿no? Desde una manera objetiva, no tan romantizada, a lo mejor como en la televisión, o una manera objetiva de qué es lo que pasó, cómo fue que fue creciendo, cómo fue que se fue desarrollando un asesino, ¿no? Y cómo es que nosotros podemos tomar acciones para que esto no se repita. Creo que es la finalidad de este podcast, que ustedes conozcan y vean, ay, ¿sabes qué? Ya como lo dijo Natalia, no nada más porque yo tenga abandono voy a hacerlo. Sí, por supuesto. Sin embargo, podemos ir viendo, por aquí puede ir, ¿no? Sí, claro. Puede haber algo, puedo hacer algo antes de una acción mínima, aunque sea entre todos, podemos ayudarnos para que esto no se repita, ¿no? Sí, por supuesto. Y fíjate, algo bien importante que mencionas, que me da mucho gusto, es esta parte en la que no hacemos mención de este tipo de capítulos o de casos,
por el hecho de que, ay, lo vamos a justificar y pobrecito, sufrió abandono y eran, o sea, no queremos justificar su actuar, sí queremos que conozcan el antecedente, pero para qué buscamos escarbar, ¿no? En la vida de alguien? Sí. Pues precisamente para la prevención, o sea que yo creo que es una parte fundamental y siempre los hacemos, o sea, siempre les hacemos mención en muchos de los capítulos que hemos tenido, que justamente va relacionado a la parte de cómo podemos detectar, empezar a detectar, no solamente como profesionistas, sino como sociedad en general. O sea, lo hablábamos, por ejemplo, con el caso de Carla, de la chica que asesinó a su mamá y a su tío. Sí. O sea, instituciones que se dieron cuenta, o sea, empezando desde el DIF, empezando desde la escuela, los mismos vecinos, la fiscalía en su momento, o sea, todo este circulito que no quiso hacer nada, que nadie quiso meter las manos al fuego. Es exactamente lo mismo que pasó con Tamer. En la escuela, ¿no? O sea, en la escuela, en el ejército, en la familia, o sea, todos estos grupos que a lo mejor pudieron haber creado una red de contención, una red de apoyo para que no se siguiera comportando de esta manera o que a lo mejor le brindaran este apoyo, ¿no? Pero este es el punto. Hay que empezar a identificar desde lo básico. O sea, hay que empezar a centrarnos en todas estas características mínimas que nos pueden orillar o que nos pueden determinar, ¿sabes qué? Algo no está bien con esta persona. Sí. ¿Qué voy a hacer yo? A lo mejor no soy profesionista, pero lo puedo canalizar con alguien, ¿no? Sí. Para detenerlo desde ahí y no empezar con que, ay, pues sí, ya se veía venir. Sí, pero lo viste y no hiciste nada. Exacto. Porque te digo, la responsabilidad, sí, la tenemos nosotros como profesionistas, pero también la responsabilidad social. O sea, tú como sociedad, entonces, ¿qué estás haciendo? Si te estás dando la vuelta, también eres partícipe, también eres cómplice. Sí, exacto. ¿No? Y es algo que ahorita ya está muy marcado en la sociedad, ¿no? Y en los adolescentes, bueno, yo que trabajo con jóvenes, la verdad es que te das cuenta que ya no les importa lo que pase con tu compañero, ya no te importa lo que pase, si reprueba mientras tú pases, ya pasaste, los problemas que tengas, pues ahí, ¿no? Y creo que es algo que ya está ahorita muy marcado en estas generaciones, de que soy yo primero, y lo demás que pase alrededor no importa, y no debe ser así. Creo que debemos de ser más empáticos y ayudarnos unos entre otros, para pues que esto no pase. En el caso de Dahmer, a lo mejor un amigo hubiera cambiado la historia, ¿no? Sí, claro. A lo mejor no una pareja, a lo mejor pues alguien que pudiese compartir con él algún momento de su vida, pues hubiera cambiado todo. Sí, claro. Entonces sí hacer hincapié en que pues todos podemos hacer algo para que esto no vuelva a pasar. Digo, desafortunadamente este caso ya sucedió, pero podemos aprender de él. Es como la finalidad de hacer esto. Sí, claro. Y también nosotras les compartimos toda esta información, digo, dentro de nuestra área de estudio. Nosotros les compartimos esta información pues para que también conozcan todo esto que puede llegar a influir en una persona. Y no necesariamente el contenido, como siempre se los hemos dicho, es solo para criminales. Ah, sí, claro, por supuesto. Esto, por eso te digo, es algo que damos a conocer a la sociedad en general. Para que todos podamos hacer algo. Entonces, pues esperemos que les haya gustado. Ahora sí estuvo bastante interesante. Sí. Y aún así siento que no logramos abarcar todo. Sí, pero bueno, faltaron muchas tratamos cosas. de hacerlo lo más breve posible porque sí estuvo en dos episodios. Dos partes. Entonces, pues bueno, les agradecemos nuevamente mucho. De verdad, gracias por escucharnos, por ser parte también de esto. Digo. Esperemos que les haya gustado. Igual nos pueden ayudar mucho si comparten, si nos ayudan en comentarios, si nos escriben por el mensaje directo como algunos aspectos que les gustaría que platicáramos. Específicamente de Dahmer o de cualquier otro caso, de cualquier otro tema que les pueda llegar a llamar la atención, ¿no? Sí, claro, coméntenos qué les gustaría saber.
de este y de muchos otros casos. Si hay algo de lo que quieran que hablemos, aquí vamos a estar. También pues siempre los decimos, si ustedes necesitan hablar de algo en específico que tenga que ver con este o con otros casos, pueden acercarse a nosotros. Y pues les agradecemos que hayan llegado hasta aquí. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Tú y Yo y la Criminología en todas, literalmente en todas, para que nos sigan, nos compartan, nos comenten y pues que se siga haciendo esta prevención social que nos gusta hacer aquí. Claro. Entonces, pues muchas gracias. Gracias, Nat. Gracias, Michelle. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.